Edgar Cárdenas, secretario del Sindicato Nacional, del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, está con nosotros en esta oportunidad y han documentado ustedes más de 200 agresiones a la libertad de prensa en lo que va de año. ¿Cuáles son los estados y las ciudades donde se reporta un mayor número de estos casos? Sí, ahí tenemos casos como Vargas, Carabobo, Lara, Zulia y por supuesto la región capital. Para que tengamos una idea, solamente el 1 de mayo en Caracas hubo 6 agresiones directas a periodistas, 5 que se caracterizaron todas por disparo a quemarropa de perdigones, una por impacto de bombas lacrimógenas, 2 en Vargas, que en ese caso fueron agresiones verbales, empujones, una en Carabobo, que fueron más o menos delicadas, 2 en Lara y 2 en el estado Zulia. Solamente el 1 de mayo hubo 7 agresiones directas a periodistas. Y de esas 13, de esas 13, 7 fueron en el interior y 6 en Caracas. Y la mayoría fueron por agresiones directas a través de los disparos a quemarropa, bombas lacrimógenas, empujones, y ahí está incluido el caso de Lara, donde el colega periodista le dispararon, que le fracturaron el radio. Así es. Preocupa mucho la escalada represiva contra todos los venezolanos que salen a protestar, pero obviamente contra los periodistas es mucho más inquietante porque estamos allí precisamente los periodistas para informar, para que el mundo, no solamente Venezuela, sino el mundo se entere. Muchas veces acá en Venezuela no se enteran porque no hay medios que comuniquen, ni por ejemplo prensa en algunos estados donde espacio público habla de zonas silenciadas, donde no existe ni siquiera un periódico donde la gente se pueda informar. ¿Por qué crees, Edgar, que han arremetido tanto contra la prensa y que incluso han ido directamente contra ella para, bueno, atacarla, insultarla y tratar de prohibir el trabajo, impedir el trabajo? Claro, se quiere imponer una censura que derive específicamente en una sola visión de contenido, una sola visión de hecho noticioso. No conviene tener información sobre lo que acontece diariamente en el país, sino que la gente se puede enterar solamente por un canal, por una vía de información. Tener periodistas trabajando en la calle, no solamente a través de los medios, con los medios de comunicación, sino a través de otras alternativas distintas, que son las mismas redes sociales, los blogs que tienen los periodistas, y trabajar, por supuesto, en los respectivos medios, hace que el ciudadano común pueda enterarse de lo que está sucediendo. Entonces, esta política de censura, esta política de agresión, responde precisamente a silenciar la información en Venezuela, es controlar la información. Y cuando hablamos de ese blocado informativo y estamos hablando de esa hegemonía comunicacional que ya tenemos años, después que hace un cierto tiempo fue mencionada en primera oportunidad por un alto funcionario del gobierno del presidente Chávez, del fallecido Chávez. Bueno, esa hegemonía no solamente tiene que ver con comunicaciones, es una hegemonía inspirada en un principio gramsciano, y entonces ahora la hegemonía no es solamente comunicación, la hegemonía es el control de todo el aparato de información, es el control de todo el país. Y evidentemente el periodismo representa un obstáculo frente a esa posibilidad de tratar de controlar y silenciar evidentemente la información. Ahora, ¿qué pasa? Que la libertad de expresión y de opinión e información es un derecho universal. Ya tenemos más de 2 siglos marcando la pauta. Cualquier discusión de los derechos humanos pasa por el simple hecho de conocer y discutir el tema de libertad de expresión. ¿Cuánto se ha logrado silenciar la información en Venezuela a partir de la censura, a partir de estos cambios en los medios tradicionales? Vemos medios independientes, las redes sociales también son usadas por profesionales de la comunicación para colocar el mensaje allí, pero estas cifras de agresiones, estas cifras de detenidos, de alguna manera han logrado limitar o censurar, silenciar definitivamente. No podemos hablar de un silencio definitivo, pero sí han logrado gran parte de su cometido, cuando por ejemplo tenemos que en lo que va de año 15 programas de radio salieron del aire. Y resulta que esos 15 programas que salieron del aire son 15 programas de corte informativo noticioso. O sea, no son otro tipo de programas, son de contenido informativo, noticioso y de opinión. Entonces, ¿han salido del aire por qué? Bueno, por solicitud directa de Conatel, que es lo que se ha venido llamando el famoso exhorto, que cuando se le exige pues dónde está la prueba, que es lo que ellos dicen no tener, evidentemente no la tienen, pero la simple llamada, pero está también la razón que se esgrime en las distintas redacciones, tanto de los medios impresos, digitales, bueno, los digitales menos, en el caso de la radio, los medios audiovisuales, se les explica a los trabajadores de la prensa que mira, no se puede porque hay una decisión, evidentemente una presión. Y los medios de comunicación han actuado, por supuesto, en concordancia con esa presión y han solicitado entonces a los trabajadores de la prensa, mira, ustedes no pueden seguir en esa posición, este programa sale del aire. 15 en lo que da del año. Estamos hablando de
casi 4 programas por semana. Estamos hablando también de otros casos mucho más definitivos, como el de RCR. Conversaba el viernes con Jaime Nestares y me decía que el alegato que llevaron fue que se había vencido la concesión. Claro. Y cuando le muestran el documento, está vencida desde 2007, la misma época en el cual se dio el cierre de RCTV, que además esta es una empresa asociada a RCTV, el grupo 1BC. Y él decía, ¿por qué esto no se ejecutó en 2007, sino se viene a ejecutar 12 años después? Bueno, esta es la razón y tenemos que cerrar la planta. Es decir, incluso se utilizan argumentos legales que ni siquiera tienen pertinencia en el momento, sino que son de muy vieja data. Claro, que tiene que ver con la proporcionalidad. Fíjense que este año han salido 4 señales de radio del aire, incluyendo Radio Caracas Radio, y el argumento ha sido el mismo. El problema del vencimiento de la concesión. Que nunca se termina de renovar la concesión. En un solo caso tiene que ver con que la concesión inicial fue concedida a un ciudadano y entonces no aparece ahora en el acta constitutiva de la empresa que administra esa emisora en este momento. Son 4 casos en Venezuela. Ahora están utilizando un recurso que tiene que ver con un ataque indirecto a los medios de comunicación y a la libertad de prensa. Así como hay negación o negativa, perdón, de entregar el papel para los periódicos, cumplen con su trabajo y puedan imprimirse, igual con el caso de la radio se maneja con un criterio que nosotros desconocemos, porque no tiene ningún fundamento legal, para evitar las concesiones o la ratificación o renovación de esas concesiones. Todo el sistema de radiofónico venezolano está en peligro, porque están todos en la misma condición, todos tienen las concesiones vencidas, inclusive en los medios audiovisuales, en el caso de televisión también, tienen las concesiones vencidas. Entonces está en un proceso de que, bueno, ahí se aplica la censura, ahí se aplica más la tenaza y la presión por el temor de perder la respectiva concesión, que es una concesión de hecho más no de derecho, porque en el momento que estás utilizando ese espectro, pero no tienes la autorización y tienes más o menos ya 12 años esperándola, pone una situación de minusvalía la existencia del periodismo y libertad de información. Todos los canales de televisión también de señal abierta están en una situación, claro, por toda la documentación que se les venía exigiendo también. Ahora, han venido documentando desde los gremios que protegen y agrupan a los periodistas, también organizaciones que se dedican a la defensa de la libertad de expresión. En estos casos, la CIDH se ha pronunciado en varias oportunidades acerca de la libertad de expresión en Venezuela. Con lo que ha ocurrido este año, ¿qué pasos se están dando desde estas organizaciones? Sí, aquí estamos en primer momento, en primera instancia, estamos por supuesto haciendo los registros, haciendo el acompañamiento, levantando la mayor información posible. Recurrimos evidentemente a las denuncias en los órganos nacionales, de carácter nacional, porque hay que dejar el precedente, más ya que creamos que no puede funcionar, que eso va a quedar allí, eso no debemos manejarlo de esa manera, al contrario, estamos hablando de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, los tribunales de justicia, y por supuesto a las instancias internacionales, no solamente a los derechos humanos, sino a la Corte Penal Internacional, pues estamos hablando de un derecho inalienable, que es el derecho a la libertad de expresión, información y opinión. Bien. Bueno, Edgar, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá con nosotros. Gracias por venir al programa. Edgar Cárdenas, periodista venezolano, secretario general del CNP Caracas, profesor universitario. Vamos a la pausa y venimos en breve con más.